Un final perfecto, de John Katzenbach. Capítulo 10. El mayor dilema del asesino, escribió ansioso el lobo feroz, es precisamente calcular el tipo adecuado de proximidad. Hay que estar cerca, pero no demasiado. El peligro radica en el viejo cliché. Al igual que una mariposa nocturna hacia una llama, uno se siente atraído hacia la supuesta víctima. No te quemes, pero la interacción es un elemento integral de la danza de la muerte. El deseo de escuchar, tocar, oler es abrumador. Los gritos de dolor son como la música. La sensación de cercanía a medida que se proporciona la muerte resulta embriagadora. Hay que pensar en todos los elementos de una comida gourmet. Cada especia, cada mezcla de sabores y cada alimento se unen para formar una experiencia. Elaborar una cena de 5 estrellas no difiere de escupir un buen homicidio. En el cuento, el lobo no se limita a acechar a Caperucita Roja por el bosque. Esta interpretación es demasiado simplona. Él está en su medio. Sus recursos se duplican o quizá triplican ante los de ella. Tiene una capacidad visual mayor, un sentido de olfato infinitamente mejor. Corre más que ella, se adelanta a sus pensamientos. Está en su entorno, familiarizado con cada árbol y cada piedra cubierta de musgo. Ella no es más que una intrusa asustada, sola y muy alejada de su medio. Es joven e ingenua. Él es mayor, más sabio y mucho más avesado. En realidad, el lobo podría matarla en cualquier momento, mientras tropieza imponente entre las zarzas, espinas y sombras de la oscuridad. Pero eso sería demasiado fácil. Convertiría la matanza en algo demasiado rutinario, mundano. Él tiene que acercarse más, tiene que comunicarse directamente antes de la muerte. Son esos momentos en los que hacen que la experiencia de matar cobre vida. Orejas, ojos, nariz, dientes. Quiere oír el temblor de la incertidumbre en la voz de ella y notar el latido rápido de su corazón. Quiere ver cómo el pánico se le agolpa en la frente mientras va dándose cuenta de lo que está a punto de ocurrir. Quiere oler su miedo y en última instancia lo que quiere es sujetar toda la intimidad del asesinato en la garra, antes de probar lo que ha soñado y enseñar los dientes. Había estado tecleando a toda velocidad, pero mientras escribía la palabra dientes, se recostó de repente en la silla de oficina y se agachó ligeramente. Se frotó las palmas abiertas contra los viejos pantalones de pana. Notó los surcos cada vez menos marcados del tejido suave y creó calor de la misma manera que se crea una flama frotando 2 palos. Deseó poder estar al lado de cada pelirroja, justo en aquel momento para presenciar el impacto de la segunda carta. Era un deseo tan intenso que de repente le hizo ponerse de pie y dar unos cuantos puñetazos cortos y rápidos al aire vacío, como un boxeador que de repente ha lesionado a su contrincante y lo cerca mientras nota la debilidad y ve la oportunidad en ese mismo instante, ajeno al ruido que va en aumento procedente del gentío y el ring inminente de la campana. Ninguna de las 3 pelirrojas ingresó inmediatamente a las direcciones de YouTube recibidas con la correspondencia diaria. Contemplaron primero el sobre antes de que la indecisión fuera aumentando como un alarido en su interior. Luego rasgaron el papel engomado y contemplaron el jeroglífico de letras y números concentrados en cada página. 1 minuto se convirtió en 2, 2 se convirtieron en 10. Cada una de las pelirrojas sintió que perdía el control de forma temeraria. Karen Jason dejó caer el trozo de papel en su regazo. Había vuelto a subir al coche, cerrando las puertas con el seguro, y había quedado petrificada hasta que se armó de valor suficiente para abrirla y leer la única línea que contenía. Acto seguido sujetó el volante con tal fuerza que los nudillos se le pusieron blancos mientras el miedo se acrecentaba en su interior. Fue un poco como desmayarse o entrar en un estado de fuga. Miraba fijamente por el parabrisas el camino de entrada a su casa, pero ya no veía los árboles ni el sendero de gravilla
serpenteante ni la silueta de su casa un poco más allá. Se había desplomado en algún lugar distinto, al borde de un ataque de pánico. Cuando por fin fue capaz de regresar al mundo que tenía delante, con mucho dolor, se dio cuenta de que en poco tiempo aquello que el lobo quisiera que ella viera, la sacaría todavía más de sus casillas. Ya no era capaz de organizar sus pensamientos ni sentimientos. Teniendo en cuenta que era una mujer que enorgullecía de sus conocimientos y de la constante aplicación de hechos a cada situación, aquello era lo que más la aterraba. Pensó que iba a romper el volante que sujetaba con las manos y entonces metió primera y aplastó el acelerador con el pie derecho al máximo. Los guijarros y la tierra salieron disparados por detrás del coche, que giraba bruscamente y a lo loco mientras intentaba en vano huir de sus emociones. Sarah Loxley se escondió en el cuarto de baño, puso el cerrojo y se acercó rápidamente al lavamanos, donde hizo correr agua fría y se la aplicó en la cara para que las gotas se mezclaran a discreción con las lágrimas. Respiraba de forma entrecortada, notaba las manos húmedas y frías, en contacto con la porcelana del lavamanos. Era consciente de que apretaba cada vez con menos fuerza y se sintió mareada. Debe ser el alcohol y todas las drogas que he tomado, se dijo, intentando convencerse de una falsedad cuando sabía que la verdad era que tenía miedo. Notó que perdía el equilibrio, como si lo que la mantenía erguida se le escapara como la sangre que brota de una herida. Lanzó una mirada a la hoja de papel. Tenía ganas de arrojarlo al inodoro y tirar de la palanca para que desapareciera como un desecho cualquiera. Pero por fuerte que fuera aquel deseo, sabía que no lo haría. Por lo menos no hasta que viera lo que el lobo quería que viera. No tenía ganas de verlo. No quería saber de qué se trataba, pero al mismo tiempo sabía que tenía que hacerlo. Tomó la carta entre las manos y entonces, presa de unas náuseas incontenibles, se volvió hacia el inodoro y vomitó con fuerza. Al comienzo, Jordan Ellis se acurrucó en la cama como si le hubiera sobrevenido una enfermedad repentina. Carta en la mano. Permaneció en la misma postura durante casi cuarto de hora. No miró el mensaje ni segunda vez, sino que se quedó con la vista fija en el escritorio y la computadora portátil abierta encima. Tuvo que hacer un gran acopio de fuerza interior para apartar las piernas del colchón y bajarlas al suelo. Le costó el mismo esfuerzo levantarse y acercarse a la computadora. Por último, mientras se dejaba caer en la silla del escritorio de respaldo rígido, le costó un tercer esfuerzo incluso mayor que los dos primeros, situar las manos por encima del teclado y escribir las primeras letras de la dirección web que el LF le había enviado. Cada letra, número o barra invertida que tecleaba era como una aguja que le presionaba la carne. Cuando por fin tecleó la dirección completa, vaciló antes de pulsar la tecla de Enter, que le enviaría por medios electrónicos al mundo que el lobo quería. Jordan hizo una pausa, intentó imaginar qué representaba tanto para ella como para él pulsar la última tecla. Se preguntó si estaba haciendo o no un endeble favor. Pensó que se internaba en un terreno fangoso en el que se jugaba un juego mortífero, pero sin que le hubieran informado de las reglas y sin disponer de material adecuado, por lo que estaba incapacitada desde un buen comienzo y ganar no solo era poco probable, sino imposible. «Puedo jugar», pensó, intentando hacer acopio de una especie de confianza fingida. «Puedo participar en cualquier juego mejor que lo que él piensa». De todos modos, vaciló. Se mordió el labio inferior hasta que casi le dolió y entonces se dijo, «¡Al demonio!» y pulsó la tecla Enter con tal determinación que se sorprendió. El logotipo y la página web reconocible de YouTube apareció en la pantalla. En la imagen fija que tenía delante, lo único que veía era un primer plano de un árbol árido, con las ramas desnudas y con un cielo nublado al fondo. No tenía ni idea de qué era y una serie de pensamientos confusos de tipo «¿Qué diablos?» se agolparon en su cabeza. Movió el cursor hasta la flecha de reproducción y pulsó la tecla Enter. En el recuadro centrado de la pantalla aparecieron imágenes.
Se inclinó hacia adelante para observarlas con más detenimiento. Al comienzo, la cámara, sujeta de forma inestable y poco profesional, temblaba un poco al enfocar un árbol. Luego se balanceaba rápidamente y Jordan comprendió que se trataba de un bosque. Vio las hojas que se acumulaban en el suelo, troncos de árbol oscuros que se fusionaban a una maraña, arbustos y troncos caídos, pero la cámara parecía ligera, casi relajada mientras recorría los bosques oscuros. Unos rayos de luz mortecina interrumpían la escena de vez en cuando. A Jordan le pareció que las imágenes se habían rodado cerca del término de un día gris. Observó fascinada. El punto de vista sugería que quienquiera que estuviera detrás de la cámara no tenía problemas para seguir un sendero marcado. Pero no reconocía nada. Las imágenes podían haberse capturado en cualquier sitio. De repente, la cámara se detuvo. Apareció un gran destello de luz que ocultó a la vista, y Jordan se echó hacia atrás con brusquedad, como si la imagen la hubiera abofeteado. En un momento dado aparecieron imágenes granulosas, desenfocadas, difíciles de identificar, y entonces Jordan se dio cuenta de que estaba viniendo una imagen a lo lejos de una persona que caminaba a última hora de la tarde. Vio su pelo rojizo, vio los senderos de la escuela, se vio sola. Tuvo la impresión de estar a punto de agacharse a gritar, pero abrió la boca por completo y no profirió ningún sonido. La imagen de la cámara se demoró durante unos instantes mientras se veía a ella misma desapareciendo en la residencia. Vio cómo la puerta delantera se cerraba detrás de ella. Entonces la pantalla se quedó en negro. Capítulo 11. Karen intentó adoptar un tono despreocupado, desapegado al teléfono. Había marcado el número de la tienda Apple del centro comercial situado a unos 40 kilómetros y la comunicaron con un joven de su Genius Bar que le había dicho que se llamaba Kyle. «Tengo una duda de informática», dijo Karen, siendo lo más escueta posible. «Bien, dime», repuso Kyle, sin señalar lo obvio, pues no había otros motivos para llamar a la tienda. Al fondo se oían respuestas de otros genios, de Apple con sus características camisetas azules, que hablaban sobre bits y bytes, descargas y memoria. ¿Se puede subir algo a YouTube de forma anónima? Estamos preparando algo especial para el cumpleaños de mi marido y los niños y yo queríamos hacer un video sorpresa. Está en servicio en el extranjero, ¿sabes? Aparte de la sorpresa, consiste en que no pueda rastrear el origen, porque no queremos revelar la sorpresa que hemos pensado para cuando vuelva a casa, comentó. Entonces se calló. Era consciente de que no tenía ningún sentido y era una mentira flagrante. Pero imaginó que bastaba para que Kyle, el genio, le proporcionara la información que necesitaba. «Ah, claro, subirlo de forma anónima, ningún problema. No cuesta mucho, la verdad», dijo. «¿Totalmente imposible de rastrear?» «Sí», respondió. «Y si quisiera saber quién lo ha subido, ¿cómo lo haría?» «Fácil de subir, difícil de rastrear», se limitó a decir Kyle. «¿Puedes explicármelo un poco más?», pidió Karen. Esperaba que su voz no destilara la tensión que sentía en su interior. «Bueno, en realidad son dos preguntas distintas», repuso. «Primero es subir un video de forma anónima. No es demasiado difícil. Basta con llevar un portátil a cualquier servidor público, como una cafetería o la biblioteca. Luego se crea una cuenta proxy en un sitio web como Tor, que te da un programa y que garantiza el anonimato. Para cuando subes un video a YouTube estás utilizando un servidor que no puede relacionarse contigo y un sitio que esconde toda la información de informática relevante, por lo que aunque uno fuera a ese lugar acabaría chocando contra un muro». «Pues parece mucho trabajo». «No tanto, basta con ir a algún local, tomarse un café a precio de oro y hacer unos cuantos clics discretos. Yo diría que se trata de un inconveniente relativamente pequeño a cambio de un secretismo total».
Daba la impresión de que Kyle estaba aburrido con la pregunta. Pero la policía, nada, la interrumpió de inmediato con renovado entusiasmo. No pueden hacer nada, chocarían contra los mismos muros electrónicos. Y suponiendo que el servidor público de la biblioteca o cafetería no tenga cámaras de seguridad, pues ya está. El video ya está subido, te borras del Tor o lo que sea, nadie nota nada y desapareces. El lobo feroz sabría lo de las cámaras de seguridad, pensó Karen. Era impredecible, sabría de computadoras, sabría de sitios web que crean el anonimato. De repente imaginó que sabría de todo, aunque eso fuera imposible. Y rastrear a la persona se refiere a si alguien subiría algo de forma anónima o lo que quiera rastrear, como si alguien le hiciera a usted lo que quiere hacerle a su marido. La pregunta de Kyle tenía cierto tono burlón, como si comprendiera que realmente no hablaba de su marido, pero estaba dispuesto a seguirle el juego. Eso era lo que Karen quería saber en realidad. Notó que se le encogían las vísceras como si la abrazaran con fuerza. Notó el sudor de las axilas y se recordó que debía mantener la voz despreocupada y alegre, aunque le resultara prácticamente imposible. Por lo que parecía, Kyle era joven, probablemente de 20 y pocos años, pensó, pero con respecto a los conocimientos informáticos era mucho mayor que ella. Exacto, dijo. Creo que por ley a YouTube se le exige que guarde el máximo de información posible en caso de que la policía entre en escena, o algún abogado con una citación. Están muy sensibilizados con el tema del acoso y la intimidación por internet por culpa de todos los casos que se han brotado por las partes como Zetas. Reciben muy malos encabezados en la prensa cuando algún estudiante imbécil sube algo para humillar o intimidar a un exnovio o exnovia. Con Facebook pasa lo mismo, pero van a encontrarse con el mismo problema cuando intentan averiguar algo. De todos modos, no sé cómo funciona el ejército o la CIA. Los espías cuentan con mecanismos de alto secreto para rastrear a los malhechores como en Irak. Pero por cada experto del FBI hay docenas o millones de profesionales informáticos que trabajan para saltarse las normas. Y los tipos que no trabajan para el gobierno son mucho más habilidosos. Karen no sabía qué más preguntar, pero Kyle continuó amablemente y se iba emocionando por momentos. Es como lo que se ve en el cine o en la tele, dijo Kyle. Ya sabes, siempre hay una escena en la que los buenos o los malos piratean esto, aquello, y encuentran información muy buena sobre otro tipo de complot o algo por el estilo, que está flotando por el ciberespacio y todo parece cobrar sentido y nos lo tragamos. ¿Sí?, preguntó Karen. Nada de lo que le contaba Kyle servía para tranquilizarla, sino que se sentía mareada. Pues es porque normalmente tiene sentido. Gracias, Kyle, dijo Karen. A lo mejor tengo que llamarte otra vez. Cuando quiera, doctora, dijo antes de colgar. Tardó unos instantes en caer en cuenta de que no se había identificado y tampoco le había dicho su profesión a Kyle. Identificación de llamada en el teléfono, supuso. Se quedó mirando el auricular negro que sostenía en las manos durante unos instantes. ¿Qué otra información le proporcionaba? ¿Teléfono fijo? ¿Teléfono de celular? ¿Teléfono del consultorio? ¿A dónde había ido a parar su intimidad? Estaba asustada. Entonces se volvió hacia la pantalla de la computadora. Se asustó todavía más. A Sara se le habían secado las lágrimas. Imaginó que era inevitable. Se sentía como si hubiera caído de bruces en un cuarto oscuro y supiera que en algún punto del suelo había una trampa por la que caería una especie de olvido interminable. Daba igual que caminara con cuidado porque la puerta se abría a sus pies y no había forma de evitarla. Durante unos instantes se quedó mirando a la pantalla de la computadora, contemplando el video de YouTube cuyo enlace había recibido y visto por tercera o cuarta vez. Quizá habían sido 5, había perdido la cuenta. De repente alargó la mano y de la mesa que tenía al lado agarró el revólver de su esposo. Antes de comprender en su totalidad de lo que estaba haciendo, quitó el seguro, se levantó de la silla y fue a tropezones por la casa hasta llegar a la puerta delantera. Sin vacilaciones abrió la puerta de golpe y salió al cobertizo. Balaceando el revólver,
de derecha a izquierda, bajando la mirada hacia el cañón, con el dedo del gatillo, preparada para disparar de inmediato. «Venga ya, maldita sea, vamos, estoy preparada para ti». Tuvo la impresión de estar gritando, pero entonces comprendió que las palabras solo estaban en la cabeza y que tenía los dientes apretados, tan apretados que le empezaron a doler en la mandíbula. Giró hacia la derecha una segunda vez y entonces repitió el movimiento hacia la izquierda, cual juguete que gira encima de una mesa. Al final bajó el arma y volvió a poner el seguro. Sarah expiró lentamente, inhaló el aire fresco y se preguntó si había contenido la respiración durante segundos, tal vez un minuto o quizá el día entero hasta ese preciso instante, aunque fuera imposible. De repente el revólver le pareció pesado y le rebotó en la cadera. A Sarah le dieron ganas de reír. Nadie a la vista, nadie caminaba arriba o abajo de la calle frente a su casa. No pasaba ningún coche lento, no veía a una sola alma. Qué afortunados eran, pensó, todos los vecinos que ya no se interesaban por ella, todos los desconocidos que podían haber pasado por delante de su casa por casualidad en ese momento. Todos tenían la suerte de estar vivos. Se dijo que habría sido capaz de levantar el arma, apretar el gatillo y matar a cualquiera. Le habría dado igual que hubiera sido a lobo feroz o no. Había empezado a pensar que todo el mundo era el lobo feroz. Suspiró y volvió a entrar. Sarah tenía la impresión de que los vecinos se habían olvidado totalmente de ella. Nadie quería contagiarse del virus de la desesperación que ella portaba. Así pues, nadie reconocía su existencia. Ya no. Pudo estar desnuda junto a la ventana. Podía ir desnuda por la calle con el revólver en la mano. Podría bailar desnuda en medio de la carretera disparando a lo que me dé la gana y nadie me prestaría la más mínima atención, se dijo. Me he vuelto invisible. Se sentía tentada a probarlo, pero entró a la casa, cerró la puerta detrás de ella y se dispuso de nuevo el sistema de alarma casero compuesto de latas, botellas, antes de volver frente a la computadora. Un segundo pensamiento se abrió paso en su cabeza. Soy invisible para todo el mundo salvo para una persona. Notó que empezaba a respirar de forma entrecortada y atormentada. Sarah pulsó la flecha de reproducción con el cañón del revólver y se dispuso a mirar por tercera vez lo que había recibido, pero mientras miraba alzó el arma y apuntó a las imágenes que tenía delante. El video de YouTube para Pelirroja 1 empezaba del mismo modo que el de 3. La cámara corría rápidamente una arboleda anónima, como un animal que se mueve veloz por un terreno conocido. Cuando Pelirroja 1 lo vio por primera vez, pensó que era el bosque detrás de su casa. Seguro, pensó, una idea aterradora. Luego vio el video, cambiaba a una imagen distante de ella en la parte trasera del estacionamiento de la residencia geriátrica, captada fumando después de alguna muerte, pensando ilusa que se entregaba a su peligroso vicio en solitario, sin ser vista. El video de Pelirroja 2 era igual que los demás, con las imágenes rápidas en el bosque, pero el suyo pasaba a una toma hecha a través del cristal de un coche en el estacionamiento de una tienda barata de licores. Se trataba de una licorería de Pelirroja 2 que conocía de sobra. La imagen se mantenía un momento, que parecía una eternidad, hasta que Pelirroja 2 salía por las enormes puertas de cristal con los brazos llenos de bolsas de papel repletas de botellas de alcohol. La seguía hasta la entrada del coche y conducía no muy recta por una calle conocida. Al igual que el video de Pelirroja 3, cada mini grabación se había tomado en algún momento en los últimos meses. Las imágenes no coincidían necesariamente con los desapacibles comienzos del invierno en los que las 3 pelirrojas estaban atrapadas. En los videos los árboles estaban cubiertos de hojas. La ropa era propia de otra estación. Todos los videos se demoraban en la última imagen, salvo en el de Pelirroja 2. El de Pelirroja 1 acababa con unas volutas de humo del cigarro alzándose por encima de su cabeza.
El de pelirroja 3 acababa con ella desapareciendo en la residencia como si la engulleran las sombras del atardecer. Pero el final del video de pelirroja 2 añadía una crueldad gratuita. Después de que el coche saliera del estacionamiento de la licorería, la imagen había cambiado y al verla por primera vez había proferido un grito de dolor irreconocible. Un cementerio, una lápida, 2 nombres seguidos de la misma fecha. Estimado esposo, estimada hija, muertos. Capítulo 12. Jordan tuvo que hacer un gran esfuerzo por la tarde para concentrarse durante el entreno de básquet. Cada efecto cortado que hacía, cada bloqueo, cada tiro le parecía deforme o distorsionado. Cuando hizo una anotación fácil que rebotó por el borde delantero de un tiro abierto, oyó los típicos abucheos de sus compañeras de equipo y recibió una rápida reprimenda de un asistente que le aconsejó: «Tómate tu tiempo, Jordan, y acaba». Pero se imaginó que aunque las gradas estaban completamente vacías, que alguien más la observaba y que incluso el lapsus momentáneo de un tiro fallado durante el ensayo de un partido de exhibición significaba algo mucho más trascendente. Consideraba que no debía tener ningún fallo externo, ni uno solo, ni siquiera un fallo momentáneo, ninguna debilidad que el lobo feroz aprovechara para atraparla. En cierto sentido, tenía que ser perfecta en todos los aspectos, incluso cuando sabía que mucho menos lo era, para mantener al lobo feroz alejado. Quizá no tuviera ningún sentido, pero lo notaba como un gran peso sobre los hombros. Se preguntaba si el lobo feroz no era quien evitaba que atrapara los rebotes. Quizá fuera capaz de sujetarla, incluso desde lejos, por el mero hecho de hacerle pensar que lo estaba haciendo. Cerca, pero no demasiado. Próximo, pero no demasiado. Jordan apretó los puños. Se le ocurrió una idea. Corría por la cancha haciendo suicidios, obligatorios al final de la sesión, cuando comprendió lo que tenía que hacer. De la línea de fondo a la línea de tiro, de faltas y al revés. De la línea de fondo al mediocampo y al revés. De la línea de fondo a la línea de tiro de faltas del otro campo, de una línea de fondo a la otra y acabar con fuerza. Todas odiaban las carreras de preparación física y todas sabían el valor que tenían. Jordan solía acabar primero y se enorgullecía de ser capaz de realizar ese esfuerzo extra. Lo único que se suponía que debía de tener en mente era el dolor y la falta del aliento debido al esfuerzo. Pero cuando se inclinó para tocar la línea de faltas del otro lado, se dio cuenta de que tenía que encontrar la manera de ponerse en contacto con las otras 2 pelirrojas, aunque quizá fueran precisamente lo que él quería, lo que quería el lobo feroz, y le pareció que sabía cómo hacerlo. No sabía si el viejo refrán que decía «la unión hace la fuerza» era cierto. Lo dudaba. Jordan esperó a la última hora de la tarde antes de abrir el video de YouTube en el que se le vería dirigiéndose a la residencia. No había hecho las tareas y se había pasado varias horas con la mirada clavada en el fondo de la pantalla de la computadora, que era una imagen de la Tierra tomada desde el espacio, dejando que los minutos fueran diluyéndose hacia la medianoche. Se dijo que incluso el lobo feroz tenía que dormir en algún momento, y de todos modos, ¿qué iba a preocuparse? Ella y las otras 2 pelirrojas eran quienes no podían dormir. Lo más probable era que el lobo durmiera como un tronco cada noche. En una esquina de la pantalla, en la que aparecía el video, estaba el contador de vistas. Parecía clavado en 5, que indicaba la cantidad de veces que ella lo había visto. Mantuvo la vista clavada en esa cifra. 555, se repitió para sus adentros, como un suspiro profundo y la sensación de que entraba en terreno desconocido. Jordan alargó las manos hacia el teclado y empezó a escribir rápidamente. Al comienzo hizo una búsqueda rápida, videos similares, e introdujo la palabra clave, pelirroja. Apareció un menú en la pantalla de la computadora. Todos tenían una imagen fija y una dirección de YouTube. Había un grupo de rock con tatuajes y estética punk.
y lo que supuso que eran unas vacaciones familiares y un artista vanguardista y probablemente pretencioso delante de un cuadro de color rojo brillante que representaba algo que ella era incapaz de identificar. Pero en el montón de posibles resultados de su búsqueda, había 2 videos en los que solo aparecía un bosque, con el mismo comienzo que el de ella. Abrió los ojos y observó. El primero empezaba en el bosque y luego aparecía una mujer a lo lejos vestida con una bata blanca, de médico, fumando en la esquina de un estacionamiento anónimo. La mujer aparentaba la edad de su madre. Jordan esperó hasta el final del video. Era corto, tan corto como el de ella. Entonces reprodujo el segundo y vio el mismo movimiento por entre el bosque hasta que aparecía una mujer joven que salía de una licorería. La mujer parecía distraída. Observó a la mujer entrando en el coche. Los dedos de Jordan se cernieron sobre el teclado porque quería parar el video y entonces vio que aparecía otra imagen en la pantalla. Estaba un poco desenfocada, pero vio 2 nombres en una lápida. Tomó papel y lápiz, anotó todo lo que pudo antes de que la imagen se esfumara. Entonces reprodujo el video una segunda y tercera vez, para asegurarse de obtener el máximo de información posible de la lápida. 2 nombres, una fecha. Aquello decía mucho. Volvió atrás y observó a la mujer de la bata blanca por segunda vez para ver si identificaba el nombre de alguna calle o de algún establecimiento, pero cualquier cosa que le proporcionara información. Pero una mujer con una bata blanca que fumaba en un estacionamiento podía ser cualquiera y estar en cualquier sitio. No le hizo falta leer la dirección web para percatarse de que estaba viendo a Pelirroja 1 y Pelirroja 2. El hecho fue que fueran pelirrojas resultaba revelador. Su primer impulso fue susurrarle a la pantalla. estoy aquí mismo, vaciló. Por primera vez cayó en la cuenta, no estoy sola. Antes le había parecido abstracto. ¿2 mujeres más? ¿Dónde? ¿Quién? Pero ahora las veía, y ellas podían verla a ella, si se lo proponían. En su fuero interno intentaba controlar sus pensamientos. Durante unos instantes imaginó que toda su vida giraba descontrolada, pero que aquello era lo único importante, y como no podía hacer nada al respecto de otros asuntos, era consciente de que tenía que mostrarse disciplinada y astuta sobre ese asunto en particular. Solo hay una escuela, una familia, un mundo, se dijo. El lobo feroz, tú y yo. Él sabe qué hacemos, nos observa, ténganlo por seguro. Minimizó la ventana de YouTube y abrió el Gmail. Tardó unos minutos en crear una cuenta nueva con una nueva dirección electrónica, pelirroja3@gmail.com. Entonces volvió a YouTube y publicó el mismo mensaje debajo de cada video. Soy Pelirroja 3, tenemos que hablar. Esperó que Pelirroja 1 y Pelirroja 2 vieran lo que había hecho y la imitaran. Intentó enviar ondas mentales de pensamiento a las 2 mujeres. El lobo feroz verá esto. No se imaginen ni por asomo que no ha intervenido estos videos y que no los controla continuamente, esperando que hagan lo que han hecho. Intentó animarse, pero se preguntó si estaba abriendo alguna puerta cuyo interior no quería ver. Sombras, pensó, un mundo de sombras. Entonces se dispuso a esperar una respuesta. No tuvo que esperar mucho. El controlador del video pasó de repente a 6. Contuvo el aliento y contó los segundos que se tardaban en ver el video destinado para ella. Entonces la computadora emitió la señal que indicaba que tenía un mensaje nuevo. Karen Jason observó. Soltó un grito ahogado cuando la imagen temblorosa dejó el bosque y enfocó una silueta a lo lejos. Susurró en voz alta. «¡Pero si es una niña!». Como si hubiera algo intrínsecamente injusto en la edad de Pelirroja 3, aunque una parte de ella recordó que Caperucita Roja era muy joven en el cuento. Se dijo que debía ser cauta, que todo podía ser una trampa, pero incluso mientras se lo advertía, los dedos volaban por el teclado escribiendo un mensaje. Utilizó su computadora del Club de la Comedia para contestar. No era que pensara que cambiar de computadora iba a ofrecerle una seguridad añadida, pero le contentaba albergar una esperanza de que el lobo feroz quizá no estuviera al corriente de su otra faceta.
Siguió el ejemplo, creó una cuenta de dirección de correo electrónico, pelirroja1@gmail.com. Entonces escribió: ¿Quién eres? ¿Y quién es Pelirroja 2?